Ahora sí. Ay, Dios. Buenas tardes, ¿me ven? Ven, Mariano, ya está abierto. Pero no entra. Ahí sí. Ay, a ver. ¿Me escucha alguien? Sí, ahí se escucha. Sí, doctora, se escucha. Ah, porque me dicen acá que no entra, me dicen no entra, pero entró. Sí, la escuchamos y la vemos. Ah, hace 10 minutos que estoy renegando. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, Bien. hoy vamos a ver el tema de, habíamos visto nosotros, ¿qué habíamos visto? Posesión. ¿Tuvieron alguna clase más que les aclarara un poquito o les afirmara los conceptos de... No, profe, tuvimos la plenaria nada más. Bueno. Hubo un inconveniente con la clase de la doctora Lastra y Torres Lastra, que bueno, muchos nos fuimos, otros se quedaron por la demora en la conexión, y después tuvimos la plenaria. Y después el lunes no tuvimos clases con la doctora también. Bueno, ¿y en la plenaria vieron algo de posesión y los conceptos de tenencia posesión? Vimos el sistema alemán. Ah, bueno. Nosotros vamos a avanzar un poquito, porque si no, nos vamos a quedar cualquier cosa. En todos casos que tengan dudas, antes de terminar la clase, volvemos. Tenemos en claro, independientemente de las dos
teorías acerca de la naturaleza jurídica de la posesión, lo que tienen que tener ya claro de qué hablamos cuando hablamos de posesión. Hablamos de un hecho, ¿se acuerdan? O sea, estamos hablando de una relación. Habíamos hablado de las relaciones de poder, las habíamos analizado. Y dentro de las relaciones de poder, podemos decir que la que mayor trascendencia, injerencia, importancia tiene y la que tenemos que analizar en esta etapa de la materia, en esta primera parte, es la posesión. Hasta el cansancio la tiene que ver, porque es yo le diría que el tronco de todo lo que nosotros vamos a analizar. Entonces, lo primero que sabemos es que es un hecho, ¿sí? No es un acto, sino que es un hecho que se da en el tiempo. ¿Por qué les hago tanto hincapié en esto? Porque hoy vamos a ver los modos de adquisición, ejercicio, conservación y extinción. Esperen que me están hablando de la facultad. Y extinción. Y es importante que nosotros sepamos cuál es la naturaleza jurídica de la posesión, fundamentalmente para ver qué es esto de la adquisición, ejercicio, conservación y extinción. ¿Por qué les digo esto? Porque en principio, si yo hablo de un hecho, o sea, una relación que se da, una relación de poder que se da entre una persona y una cosa, yo no puedo hablar que adquiero la posesión, ¿sí? Los hechos no se adquieren, transcurren en el tiempo. ¿Me siguen? Yo en todo caso, ¿qué es lo que voy a adquirir cuando hablo de relación de poder? La relación de poder no la adquiero, me instalo. Podemos decir, si hablamos más conceptualmente, que me instalo en esa relación posesoria. Comienzo a poseer. Poseo a partir de este momento, ¿sí? Lo que voy a adquirir en calidad de poseedor, tenedor, servidor de la posesión, perdón, etcétera, será que hablamos de que la posesión es una relación entre una persona y la cosa. ¿Qué es lo que voy a adquirir? Legitimidad, no. No, más simple. ¿Qué es lo que yo puedo adquirir? La relación de poder no la adquiero. Empiezo a ser poseedor o empiezo a ser tenedor. Pero para empezar a ser poseedor, empezar a tener esa relación, ¿con qué? La relación la con la cosa. Con la cosa. Entonces, la relación de poder vincula a la persona con la cosa. Cuando yo digo adquiero la posesión, en realidad no estoy adquiriendo la posesión, estoy empezando a poseer. A partir de hoy poseo, a partir de vamos a ver cuándo comienzo a poseer o cuándo no. Pero lo que quiero decirles es que distingan o tengan en claro que cuando hablamos de adquisición, de posesión, en realidad se habla de, tanto Vélez como el nuevo codificador reguló la adquisición, ejercicio, conservación y pérdida, es decir, cuándo empiezo a ser poseedor, cuándo conservo esta calidad de poseedor, cuándo la pierdo, etc. Porque esta relación de poder tiene genera vínculos jurídicos muy importantes y efectos jurídicos sumamente importantes. Entonces, ante el cúmulo de efectos jurídicos que genera o que provoca que yo empiece a ser poseedora o tenedor, depende del bonete que me ponga, entonces es necesario saber a partir de cuándo lo soy. ¿Se entiende por qué? Porque a partir del momento en que puedo decir yo soy poseedora, se van a dar todos estos efectos jurídicos. Por ejemplo, ya ustedes van a ver que para usucapir, es decir, adquirir el dominio por prescripción adquisitiva, requiero ser poseedor, pero además de ser requerido que haya posesión, tiene que darse esa posesión por un tiempo determinado. Si es la prescripción adquisitiva larga, o sea, la usucapión tiene que ser 20 años, si es la breve, 10. Pero ¿desde cuándo cuento esos 10 años? ¿Sí? ¿Desde qué momento podré, si tengo se vulnera mi
mi relación con la cosa, desde qué momento podré ejercer una acción, podré ir a tocar el timbre a tribunales y decir, señor juez, proteja mi posesión. ¿Sí? O por cuánto tiempo lo puedo hacer. Bueno, estas acciones posesorias que tienen un plazo determinado, necesitamos saber a partir de cuándo comenzamos a contar ese plazo. Ergo, el código regula, por eso, adquisición de poder, ejercicio, conservación y pérdida. ¿Se entiende? O sea, distingan entonces que yo no adquiero la posesión, porque la posesión no es una cosa que se adquiere, es una relación que tengo. Yo adquiero mi condición de novia de fulano de tal. No, y eso es mi relación, ¿sí? Soy novia de fulano de tal. A esta altura novia no, pero bueno. Uno empieza a tener, un burdo el ejemplo que les doy, pero para que les quede claro. La relación se da en el tiempo. ¿Cuándo comenzó la relación? ¿Sí? Eso es lo que implica la adquisición. ¿Se entiende? Bueno, hecho toda esta primera introducción, vamos a analizar lo que dice el código respecto a la adquisición, conservación. Fundamentalmente hoy la adquisición. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada. Bueno. Profe, en el chat pusieron que por qué en el código dice que se adquiere. Por eso que estoy diciendo yo. Pero no lo entendí. No, estaba leyendo la... Por eso que estoy diciendo, a mí no me sale el chat acá. Se adquiere justamente, por esto esta aclaración que les hago, que es un término que no coincide plenamente con la naturaleza jurídica de lo que es la posesión. ¿Sí? La posesión no se adquiere, yo comienzo a poseer. Los juristas hablan de, los doctrinarios, me instalo en la relación posesoria. Si les suena muy en el examen, díganlo así, yo me instalo en la relación posesoria, pero para que ustedes lo entiendan, yo les digo, yo comienzo a poseer hoy, ¿no? No adquiero la posesión. Pero Vélez establecía este término de adquisición y los codificadores del 2015 siguen con la misma terminología. ¿Por qué? Porque ante la importancia de los efectos jurídicos que genera comenzar o instalarme en esta relación posesoria, es necesario saber cuándo comienza. ¿Sí? Obviamente que sería mucho más técnicamente hablando, que en vez de decir adquisición de la posesión, dijera instalación en la relación posesoria, con ejercicio de la relación posesoria, conservación de la relación posesoria. ¿Se entiende? No sé quién preguntó, pero no sé si está contestado. Bueno, fíjense que el artículo 1922 dice adquisición de poder. Entonces, ¿cómo tendríamos que titularlo? Momento en que me instalo en la relación posesoria. Momento, ¿cuándo es el momento para el código en el que empiezo o en el que puedo ponerle título a esa relación posesoria que tengo de posesión? Vaya mal redactada la frase, pero para que se entienda. El artículo 1922, fíjense que me habla de dos cosas. Dice, para adquirir una relación de poder, ¿ven? Para adquirir una relación de poder, tendríamos, o sea, hablando con más propiedad, tendría que decir, para instalarme en la relación de poder, porque yo les estoy hablando todo el tiempo de posesión, pero estas normas se aplican a la tenencia, me olvidé decirles. Por eso nos habla de la adquisición y la relación de poder. Esta debe establecerse voluntariamente. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos, cuando enunciamos entre las relaciones entre una cosa y una persona, allá en el fondo, a la justaposición local, y yo les dije que no tiene ninguna relevancia jurídica porque le falta algo que tienen todas las demás, que es la voluntariedad. ¿Se acuerdan que hablamos del ejemplo del preso con las cadenas y demás? O el dormido, o el bebé con el chupete. Todas estas relaciones entre la persona y la cosa las denominamos esta posición local. ¿Por qué? Porque el que tiene la cosa no tiene la voluntad de tenerla. Por eso el código nos dice que debe establecerse voluntariamente.
Si no hay voluntad, no hay efecto jurídico alguno, ergo me voy de la esfera regulada por el código. ¿Sí? Dos requisitos. Capacidad por sujeto capaz, excepto las personas menores de edad, para quienes es suficiente que tengan, yo se los leo y después lo analizamos, que tengan 10 años, y B, por medio de contacto con la cosa, de la posibilidad física de establecerlo o cuando ella ingresa en el ámbito de la custodia. Bueno, este artículo recompacto así tiene muchas cosas para analizar. En principio, por un sujeto capaz, cuando a mí el código acá me habla de capacidad, me habla de, a ver, volvemos. Esta voluntad tiene que ser un mínimo de voluntad, tiene que ser esta voluntad natural de entender y de querer tener esta relación con la cosa, ¿sí? La voluntad de poseer, ¿estamos? O de ser tenedor. A esta voluntad se refiere, a ese mínimo de voluntad. Y además habla de capacidad, pero la capacidad para instalarme en la relación posesoria, en principio, el código me dice acá que es de cuánto, a partir de cuándo yo puedo comenzar a poseer. A partir de los 10 años. Así lo dice el código en este artículo. ¿Se entiende? Entonces, primero capacidad. A ver, este artículo que me habla a mí de 10 años como inicio de la capacidad para poder ser poseedor, solamente lo aplicamos a la posesión que se adquiere en forma unilateral, que después la vamos a analizar. Porque cuando veamos la tradición, como la tradición es un acto jurídico, además de discernimiento, tengo que tener capacidad para poder efectuar esos actos jurídicos. Entonces, no me sirven los 10 años. No puedo decir que a los 10 años tengo capacidad para adquirir la posesión de manera derivada. Bueno, pero no los quiero complicar. Y por medio de un contacto con la cosa. Es decir, acá hablamos de qué elemento de la posesión. El primer inciso, lo podemos asimilar a qué. Acuérdense que la posesión tiene dos elementos, corpus y animus. Este inciso que acabamos de leer, que hablamos de capacidad, de voluntariedad, ¿dónde lo colocamos? ¿En el corpus o en el animus? Corpus, el primero. El ánimos. Ánimos. En el animus. Ánimos. Perfecto. Cuando el código me habla de contacto físico con la cosa o de posibilidad física de establecer ese contacto, acá tengo que leer corpus. Corpus con este concepto amplio de corpus, que no se limita al contacto, sino a la posibilidad de llegar a tener la cosa bajo mi poder, de aprenderla físicamente, de disponer físicamente de ella. Este es el corpus posesorio. Y en la última frase que me habla o cuando ella ingresa en el ámbito de la custodia, se refiere la teoría de la custodia, que no está tan desarrollada en este código, pero sí lo estaba con Vélez, implica que yo voy a adquirir la posesión, es decir, me voy a instalar en la relación posesoria con la cosa, ¿sí? Cuando tenga la custodia de esas cosas. ¿Y qué es lo que significa esto? La doctrina dice que no hay nada de lo que sea más amo de lo que tengo, de lo que está en mi casa. Es decir, todo lo que está en mi casa, o de todo lo que está en mi casa, yo seré poseedor, porque tengo la custodia, aunque no lo tenga en forma constante. Si una cosa es puesta en mi casa, como yo tengo la custodia en mi casa, entonces me convierto en poseedor de esa cosa. Vélez decía, no sé, de nada se es más amo que de su propia morada, de nuestra propia morada. Entonces, todo lo que está en mi casa, y fíjense, el ejemplo típico es, supónganse, vieron no sé, el cartero o el diariero que nos tira los domingos el diario. No nos toca el timbre,
Y nos dice, señora, le traje el diario. Lo tira, ¿sí? Y queda en el patio de mi casa. Yo adquirí la posesión de ese diario. ¿Por qué? Porque está en mi casa. Si viene Oca, o ¿cuál es el otro? Andreano, el correo, y me deja un paquete, aunque yo esté a 500 kilómetros de distancia, y lo deja en mi casa, yo adquirí la posesión de esa cosa. ¿Por qué? Porque fue puesta en un lugar del que yo tengo la custodia. ¿Se entiende esto? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Inclusive esto puede darse con los terrenos baldíos, no necesariamente estamos hablando de una... Si por ejemplo, yo tengo un terreno, no sé, en Rumenco, vamos, ya que estamos como un terreno en Rumenco, y va el camión y me deja 1000 ladrillos, aunque yo no los reciba, tendré la posesión de esos ladrillos. Perdón, doctora, no se escucha bien. O no sé qué puedo hacer. ¿No se escucha o se corta? Se corta, Se escucha bajito. Se escucha bajito. A ver, déjenme ver acá. ¿Qué es eso? Porque cambié de computadora. Como que se entrecorta. Y a mí me dice que tengo conexión débil. Sí, ahí aparece que el ancho de banda de usted es muy bajo. Sí, igual no se le corta. Ah, no, no he de cortado. Balestri. El problema es el volumen. ¿Cómo? Que no se le corta la conexión, pero el problema que hay es que se la escucha a usted muy bajito. Es el volumen. Yo los escucho perfecto. O sea, ¿Tiene algún auricular o algún micro no tengo nada. para conectar en la voz mejor? No. No, por ahí es cuando se aleja un poquito de la compu. ¿En que me ponga acá? No, cuando usted se aleja mucho de la compu, es malo el sonido para nosotros. Estoy acá, pegada. ¿Ahí me escucha mejor o no? Yo la escucho, en realidad yo estaba sin auricular y era muy bajo, y puse el auricular y ahora la escucho mejor. Oh. A ver, esperen, yo voy a llamar al... A ver, denme un minuto. Odio estas clases, la verdad. Y si no, nos hace lengua de señas, ¿no sabe? ¿Cómo? Nos hace lengua de señas. A ver, esperen. Gordo, me dicen que se escucha abajo. Vos podés... A ver. Voy a tener ayuda doméstica. Por suerte tiene el técnico cerca. Escúchame, me dicen que de acá sale bajo el volumen. ¿Puede ser? ¿Cómo está? Está re alto. No tiene nada que ver con esto. Ahora la perdimos, me parece. A ver, ahí está ajustado al máximo. ¿Me escucha mejor? Perfecto, profe. Sí, ahí Vamos. se Mejor. escucha Sí, ahí se escucha bien. Perfecto. Bueno, no importa, gracias. Cerrame la puerta. Está al máximo, si no me escuchan ahí. Bueno, no sé, ¿dónde quedamos? ¿Dónde? En el tema de la usucapión, del terreno, de los ladrillos. Ah, bueno, escucharon todo. Yo los estoy escuchando mejor. Bueno, lo que les decía es que esta teoría de la custodia puede aplicarse, porque como les di el ejemplo del cartero que me deja la carta o del diariero que me trae el diario y yo no estoy, o que me dejan un paquete, lo podemos aplicar exactamente igual si hablamos, no se escucha bien, pero ¿por qué dice el... ahí todos me ponen, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, era de hoy ese mensaje. Sí, por eso la cortamos, porque ya éramos muchos los que se escuchaba muy bajito. Perdón, bueno. Pero ahora está perfecto. Entonces, cuando hablamos de un terreno baldío, también podemos aplicar este principio. Y por eso les decía yo, que si tengo un lote de terreno, compro ladrillos y va el camión y me
planta los ladrillos en el lote, adquiero la posesión de esos ladrillos, aunque yo no esté. Es decir, les hablo de adquiero la posesión cada vez que yo utilice esta expresión, ustedes tengan en cuenta la salvedad que les hice. No es adquisición de la posesión, sino instalación en la relación de poder. ¿Estamos? Pero si cada vez está instalación en la relación de poder, vamos a estar un año. Bueno, entonces, corpus y animus, 1922. Corpus, animus con todas estas salvedades, y corpus tienen que tener en cuenta entonces este concepto amplio de corpus que nos da el código con todas estas tips que yo les di, que por favor cuando lo estudien, acuérdenselo, pero no es que con esta clase solamente pueden tener en claro todo lo que implica saber corpus y animus, eso sí. A ver, lo que quiero decirles es lo siguiente. Estoy curando en salud. Lo que hacemos acá es dar un esquema general para que ustedes después, cuando vayan a estudiar, entiendan lo que tienen que leer, ¿sí? No es, porque si no podía yo estar hablando media hora de animus y media hora de corpus. Y lo importante es que ustedes lleven un concepto general que les ayude cuando se pongan a leer de verdad. Bueno, sigo. ¿Dónde iba? Modos de adquisición. Tenemos que entrar al PowerPoint. Primero, antes de ver los modos de adquisición, y al seguir analizándolos, les voy a hacer esta salvedad. Nosotros hablamos acá, todos estos artículos se aplican a la adquisición entre vivos, porque cuando ustedes vean el cuatrimestre que viene, sucesiones y demás, van a ver que la posesión se puede adquirir también mortis causa, pero hay una gran diferencia. El 2280 del Código Civil es el que nos habla de la adquisición de la posesión mortis causa y nos dice que desde la muerte del causante, y aún ante, fíjense, aún ante el desconocimiento del fallecimiento, los sucesores universales continúan en la posesión. Los sucesores universales continúan la posesión, o sea, continúan la persona del causante. Ergo, continúan en la posesión, aunque no sepan que falleció esa persona. Fíjense que acá no hablamos de corpus de ánimo, ni de voluntad, ni de nada, pero todo eso es en el ámbito sucesorio. Les hago esta salvedad. Estamos hablando ahora de la adquisición de las relaciones de poder, pero por actos entre vivos. Entonces, si por actos entre vivos requiero corpus, requiero ánimos. ¿Cuáles son los modos de adquirir esta posesión? ¿Cómo voy a entrar yo en la relación posesoria? Va a depender del tipo de cosa. ¿Por qué? Porque yo puedo comenzar a poseer una cosa que no tiene una posesión anterior, es decir, cosas no poseídas o cosas poseídas. Yo no sé si ustedes tienen este PowerPoint que yo hice acá, pero por ahí se los paso. No, se los voy a pasar. Adquisición entre vivos, modos unilateral y bilateral. Cuando la adquisición es unilateral u originaria y no es bilateral o derivada, cuando esta relación posesoria no deviene de otra anterior. Es decir, a mí no me transmite nadie la cosa. Yo me instalo en esta relación de poder en forma originaria, unilateralmente. Hay una sola voluntad que es la que impera acá, que es la de el accipiens, es decir, el que adquiere esta relación, que se instala o que se planta en esta relación de poder. No deriva de una posesión anterior. Entonces, puede ser que, ¿por qué no deriva de una posesión anterior? O porque la cosa no está poseída, o porque la cosa está poseída, pero yo adquirí esta relación de poder independientemente del que la poseyó. Ahora van a entender. Cuando yo adquiero en forma unilateral una cosa que no es poseída, ejemplo, las cosas abandonadas del 1931, a ver, se los voy a leer. Se encuentra posibilidad, desaparece la posibilidad. El sujeto hace abandono expreso y voluntario de la cosa. Cuando hay un abandono de la cosa y viene
otro sujeto, un acipien, llamado acipien, y toma la cosa, adquiere esta relación poseedor. Comienza a ser poseedor, porque la cosa está abandonada. ¿No? ¿Hay alguien que me transmitió la cosa? ¿Hay alguien que dejó de ser poseedor y comienzo a ser poseedor yo? No. Mi vínculo con la cosa, esta relación de poder es originaria, porque las cosas están perdidas. O, por ejemplo, las cosas, aquellas cuyo dominio se adquiere por la apropiación. Por ejemplo, el artículo es el 1947. Fíjense, el dominio de las cosas muebles no registrables sin dueño, las cosas que no tienen dueño, se adquiere por la apropiación. ¿Y cuáles son? Las cosas abandonadas, los animales que son objetos de caza y de pesca, el agua de lluvia, las cosas perdidas y bla, bla, bla. O sea, todas estas cosas, si yo encuentro algo abandonado, algo sin dueño... ¿Me puede repetir el artículo? 1947. Si yo voy a pescar y pesco 10 truchas, ¿sí? Según el artículo 1947, no solamente voy a adquirir la posesión, sino el dominio, me dice. Bueno, pero lo que yo quiero que les quede claro, en este caso, es que no hay nadie que me transmita la cosa. Mi adquisición de esa relación de poder es originaria porque no deriva de nadie. Si yo voy caminando y tomo piedras, ¿sí?, del camino, comienzo a ser poseedor. ¿Cuál es la única voluntad para entrar en relación con esa cosa? Es la mía, la del trae. Por eso hablamos de adquisición unilateral. Cuando la cosa es abandonada, cuando la cosa no tiene dueño, cuando la cosa es de apropiación, como la de 1947, la adquisición de la relación de poder, de la posesión o de la tenencia es unilateral. Pero puede ser que sea unilateral también cuando la cosa sí tiene un dueño. ¿Sí? Cuando la cosa tiene un dueño, puedo yo entrar en relación con esa cosa en forma unilateral. Es decir, que no haya voluntad de quien es poseedor o tenedor. ¿Cuándo se les ocurre? ¿Cómo puede darse este caso? ¿Por la usucapión? No. Sí, por la usucapión, pero pensemos en algo más cercano y simple. Una cosa perdida. No, una cosa perdida yo la tomo y hay una sola. Yo les digo las cosas que tienen dueño. Las cosas que tienen dueño. ¿Cuándo puedo yo, sin la voluntad o contra la voluntad del poseedor que posee, valga la redundancia? ¿Robando? ¿Cómo? Sí, por ahí escuché algo que me sonó bien. Un robo, por ejemplo. Los vicios de la Robando. posesión. Fíjense, lo que se llama hurto. Posesión viciosa. Posesión viciosa. La posesión es viciosa cuando las cosas muebles son adquiridas por hurto, estafa o abuso de confianza. Y cuando es inmueble, cuando hay violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Fíjense, en este caso, ¿sí?, si yo me meto en el inmueble, ¿sí?, a escondidas, o si me lo prestan y no se lo devuelvo al dueño, me convierto en poseedor independiente, pero el señor, el poseedor, no tiene voluntad. Si yo le robo la cosa, como dijeron por ahí, yo voy corriendo y le robo el celular, ¿la cosa tenía dueño? Sí, lo tenía. Y yo me paso a ser poseedora, sí, porque me voy y tengo el teléfono y probablemente lo use o lo venda, pero me voy a comportar como dueño. No voy a reconocer un derecho superior en ese señor que era un poseedor. Ahí tendría una posesión ilegítima. Tengo una posesión viciosa. Si es un mueble, porque la robé. A ver, el código dice acá hurto, pero no es solo hurto, estamos hablando no es el concepto de hurto penal, es hurto, robo. El tema acá es que no haya una voluntad de transmitirme nada, ni la cosa, ni de modificar la relación posesoria. Una pregunta. Sí. ¿Puede ser cuando me prestan un libro y no lo devuelvo, por ejemplo? Bueno, ¿eso qué es? Abuso de confianza. Ese es
Ese es el vicio de abuso de confianza. Estamos hablando de una cosa mueble que te prestan un libro. Abuso de confianza. O sea, es una posesión viciosa de una cosa mueble por abuso de confianza. Después vamos a ver que eso se llama interversión del título. Después lo vamos a ver. Pero, ¿por qué? Porque en realidad yo soy tenedora porque me la prestaron y yo no se la devuelvo. Abuso de la confianza y en vez de seguir como tenedora, pasaré a ser poseedora. ¿Por qué? Porque de golpe no reconozco más, porque hay un derecho superior en mi amiga que me prestó el libro. Por supuesto que esto no debe quedar en la esfera interna, deben ser todos actos que se manifiesten. No, yo no me voy a quedar en mi casa y digo, bueno, a partir de ahora soy poseedora y mi amiga ni se entera. No, me lo tiene que venir a pedir y yo se lo tengo que negar. Tiene que haber actos exteriores por los que se manifieste esta interversión del título, porque el código me dice a mí que por propia voluntad no se puede cambiar la relación que yo tenga con la cosa. Eso lo vamos a ver después. ¿Contestada la pregunta? Sí, perfecto, gracias. Perfecto, bueno. Entonces acuérdense que yo puedo adquirir la posesión, la tenencia, en forma unilateral. ¿Cuándo? Si la cosa no tiene... no está poseída, porque estoy hablando de una cosa que está abandonada, de una cosa que no tiene dueño, o de una de las cosas de las que pueden adquirirse por apropiación, es decir, 1947. El agua del río, los peces, los animales salvajes, todo esto. ¿Sí? Si la cosa está poseída, que ahí es donde me interesa más, adquiriré una relación de poder en forma unilateral, originariamente, cuando voy en contra de la voluntad del que la posee, o sea, del que tiene la cosa, del dueño, porque no le devuelvo el libro, porque está caminando con el libro y se lo manoteo, hurto, o porque me le decía hablo de mi inmueble porque me meto todas las usurpaciones. En todas las usurpaciones hay adquisición de la posesión en forma unilateral. ¿Por qué? Porque es una cosa que tiene dueño, pero ¿ha habido dos voluntades? No, solamente la voluntad del usurpador. ¿Se entendió esto? Porque ¿se entendió? Sí, profe, ¿el inmueble es solo por usurpación? ¿O hay otra forma, otro modo, medio, no sé cómo se llama? No. En inmuebles tenés tres vicios. Hurto, violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Después no sé si lo van a ver conmigo o lo van a ver con otro profesor. Porque después el código te explica bien cuándo hay violencia, cuándo hay clandestinidad, cuándo hay abuso de confianza. A ver. Claro, pero ahí, doctora, un ejemplo, por ejemplo, que creo que lo leí en las noticias en estos últimos días acá en Mar del Plata. Por ejemplo, si una persona se mete en una vivienda que en principio no es que estaría abandonada, sino que no hay nadie, se mete rompiendo la puerta, ahí estamos hablando de una usurpación con violencia. Ahora, si la persona se mete adentro de la vivienda sin ejercer violencia y a los 10 años pide la posesión de ese inmueble, ahí, ¿qué sería? A ver, la posesión, son dos cosas distintas. Momento. La posesión no se pide, la posesión la adquirió ese señor desde el momento que abrió la puerta y se metió. Exacto. ¿Por qué? A ver, porque se metió con la intención, con el ánimos de poseer la cosa. Entonces, en los dos casos que vos me decís, la posesión se adquiere cuando rompió el vidrio y entró, en un caso, rompió el vidrio, me quito la puerta o lo que sea, con violencia. A ver, también hay violencia cuando saco, después lo vamos a ver con más, pero si yo saco al poseedor, lo echo y me meto, hay violencia. Si me meto cuando no está el señor y después no lo dejo entrar, también hay violencia. Claro, en los dos hay posesión, en uno sin violencia y el otro con violencia. Claro, está bien, perfecto. ¿Clandestina o por abuso de confianza? Si yo me meto con violencia, después no quiero ahora desarrollar el vicio. Sí, no se puede pedir la usurpación. Tal cual. Si yo me meto con Yo lo pregunté para modo ejemplo solamente. No, está bien. Pero viene el caso.
Porque lo que les tiene que quedar claro es que la posesión, yo me instalo en la relación posesoria desde que entré en la casa, no importa cómo, desde que entré, porque tengo el corpus Claro. y tengo el animus. No O sea, importa. la relación de hecho la tiene. Exactamente, tengo el corpus y el animus, las dos cosas. Corpus y animus. Y del corpus y el animus se da en el momento que ya entró en la casa con intención de poseer esa casa y de no dejar entrar al dueño o de no devolvérsela si me la prestó. Violencia, clandestinidad, abuso de confianza. ¿Está? Lo que hoy no importa que no sepan los vicios, lo que sí tienen que saber es que de cualquier forma en que yo me meta en un inmueble que no es mío, con la intención de no devolverlo o de no dejar entrar al dueño, soy poseedor. Adquirí la posesión. ¿En forma unilateral o bilateral? Pregunto. Unilateral. Porque es con la propia voluntad del que Tal quiere cual. poseer. Exactamente. Todas las posesiones, todas las formas de adquirir la posesión en forma viciosa van a encasillarse en este cuadrito de unilateral. Profe, en el Sí. caso de que haya un contrato de alquiler, por ejemplo, se deje Sí. de pagar el alquiler y se queden dentro de la propiedad, sigue siendo unilateral, ¿no? A ver, depende. Momento. Mirá lo que vos me decís. Ahí me faltan datos. Vos me decís, hay un contrato de locación. Claro, por Dejo ejemplo, de hay un pagar- Un momento, escucha. Hay un contrato de locación y dejo de pagar el contrato. Primero, hay un contrato de locación. ¿Soy qué? ¿Poseedor o tenedor? Si yo soy el inquilino. Tenedor. Tenedor. El poseedor sigue siempre el dueño. claro, sigue en posesión del dueño. Ahora, dejo de pagar el alquiler. Puede ser que lo deje de pagar porque no tengo plata. ¿Sí? Hasta ahí cambió mi relación con la cosa. Sigo siendo tenedora. Por eso te digo que me faltan datos. Yo quiero saber, ¿dejó de pagar el alquiler? ¿Por qué? Porque no tiene plata, pero sabe que lo va a pagar y sabe que hay un dueño. No, suponiendo que no quiere pagar más. Ah, Que se instale en la casa si no pague más alquiler. Porque bueno, pero no a paga eso porque. va. ¿Por qué no paga? ¿Por qué no quiere pagar más? No hay voluntad de pago. No sé, doy un ejemplo, pero por la relación, claro, no hay voluntad de pagar, pero tiene la voluntad de permanecer en la propiedad. Escuchá lo que te digo. Están errando en el fundamento, porque una cosa es que yo te diga, yo no voy a pagarle más a este señor, no voy a pagar más el alquiler. Eso no implica que yo tenga ánimo de dueño. Una cosa es que Es un te diga, yo incumplimiento no le pago contractual, más. ¿no? Y algún día, si tengo ganas, y algún día se lo voy a devolver, pero la verdad no le voy a pagar más, lo voy a usar. Claro, la situación se va a definir cuando termine el contrato. Cuando termine el contrato, si la persona no se va, No. El ¿no? cambio de mi relación posesoria se va a definir cuando yo me empiece a comportar distinto. Una cosa es que yo no le pague y otra cosa es que no le pague y no lo deje entrar y empiece a portar como dueña, empiece a manifestar que ya no lo reconozco más y no me quiera ir cuando me venga a sacar. Ahí está el kit. ¿Entienden? Eso iba. En ese caso, ahora sí, bueno, pero vos me decís, a eso iba. Bueno, pero esto es fundamental. Eso es fundamental. No que deje de pagar el alquiler o tenga intención o no, o ánimo de pago, voluntad, no me importa eso. Lo que es importante es qué quiere hacer este señor, qué ánimos tiene. ¿Dejó de pagar porque no le quiere pagar más? ¿O dejó de pagar porque dice, bueno, a partir de ahora yo no me voy más de acá, no me saca más, esto es mío? Y resulta que viene a tocarle el timbre al señor y lo echa. Y no sé, inician una acción posesoria y el señor dice, no, el poseedor soy yo. ¿Se entiende lo que digo? Ahí está. claro, sí, por eso era mi pregunta, si por más que al principio había voluntad de los dos y después ya no, a eso apuntaba. Ahora sí, entonces, yo me detengo en esto bien para que ustedes entiendan dónde está el ánimo de poseer. ¿Dónde está? En esa intención de no reconocerle más al otro. No importa que yo le pague o no le pague. Porque
puedo no pagarle porque no tengo plata, y puede decir, bueno, no sé, le pago todo junto dentro de 2 años, y no por eso intervertí el título y dejé de ser tenedora. El tema es cuando yo me empiezo a portar, ¿sí? Cuando empiezo a mostrar ese ánimo de no reconocerle a este señor que me alquiló un derecho superior al mío, no lo dejo entrar. Y Le cambia la cerradura, por ejemplo, la llave, tal cual, cosas ahí como está. para él, claro. Le cambio la cerradura, no lo dejo entrar, y se vence el ¿Esas contrato. son acciones posesorias? ¿Cómo? Eso sería una acción posesoria. No, la acción posesoria es la que va a ejercer el Perdón, dueño. actos posesorios. Posesorio. Actos posesorios, tal Sí, cual. ahí va. Ahora sí. Me perdí, no sé dónde iba. Adquisición unilateral o bilateral. ¿Les quedó claro cuándo adquiero la posesión o la tenencia en forma unilateral? Cosa no poseída, cosa sin dueño, o cuando la cosa tiene un dueño, pero yo soy la que tengo la voluntad de no reconocer el derecho superior en ese señor. Cuando hablo de que entro en el vínculo posesorio de manera viciosa. Pongan vicios de la posesión, lo van a encontrar en el 1921, enunciado. Después lo vamos a analizar con mayor detenimiento. Ahora sí vamos a analizar la adquisición de la posesión o de la tenencia en forma bilateral. Acá va a haber 2 voluntades. La del que quiere, la del accipiens y la del tradens, es decir, la del que adquiere esta relación posesoria y alguien que le transmite. Acá hay transmisión de la cosa, hay acuerdo de voluntades, fundamental, acuerdos de voluntades. Después les voy a pasar yo esto porque acá lo tengo, me olvido de, bueno, ¿cómo el modo de adquirir la posesión o la tenencia en forma bilateral, es decir, cuando hay acuerdos de voluntades, es a través de la tradición? Tradición. ¿Qué es tradición? ¿Qué es la tradición? Es la entrega de la cosa. Ahora lo vamos a analizar con más detenimiento. Pero en principio, tradición. La tradición es la entrega de la cosa. Podemos decirlo con más lindo, es el desplazamiento de la relación de poder de un sujeto al otro. Esa relación de poder con la cosa pasa del que tiene la cosa y la entrega al que la recibe. ¿Se entiende? Si yo entrego la cosa, me desprendo de la cosa, con el ánimo de desprenderla, con el ánimo de entregar la cosa y de dejar de ser poseedor a alguien que adquiere, que recibe la cosa, con este ánimo de comenzar a ser poseedor, es cuando hablamos de tradición y hablamos de adquisición bilateral. Porque hay 2 voluntades. Acá hay voluntad de entrega y voluntad de recepción. Dice el código. Hay tradición cuando una parte entrega una cosa a otra que la recibe. Este sería, la entrega es la fase externa de este acuerdo. Es como se manifiesta en los hechos el acuerdo de voluntades, la entrega de la cosa. ¿Estamos? Eso es la tradición. La entrega de la cosa debe consistir, y acá vamos, no solo en la entrega. ¿Cómo se debe hacer esa entrega? Bueno, el código me lo dice. Debe consistir en la realización de, y acá, las 2 palabritas mágicas. Actos materiales. Si no hay actos materiales, no hay tradición. Actos materiales de entrega y de recepción, o de entrega solo y no de recepción. Fíjense, actos materiales por lo menos de una de las partes, ¿sí? Que otorguen un poder de hecho sobre la cosa. Hasta ahí vamos. Entonces, tiene que haber actos materiales. Actos materiales, siempre. Yo entrego la cosa, el otro la recibe, ¿sí? O el otro la recibe porque yo la dejé a disposición de él. En el caso de cuando hablamos de
Este lo van a entender más cuando, con los ejemplos de la teoría de la custodia. Cuando les di los ejemplos de la teoría de la custodia, no hay acto, no hay un señor, no vemos al señor que le da en la mano el diario, esto sería un acto material de entrega, y el otro que lo recibe. En este caso hay actos materiales de una sola de las partes. Bien, ahora me detengo y les voy a decir algo que les digo siempre. La tradición es un acto jurídico, un acto jurídico bilateral. A ver, acá. Acto jurídico bilateral, real, porque implica es un acto material, voluntario y es lícito. Acto jurídico bilateral, real, me lo tengo acá en machete, voluntario y lícito, esas 4 cosas. Bien. ¿Cuánto tiempo dura un acto? ¿Qué diferencia? No se los voy a decir al revés. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre la posesión y la tradición? ¿Tiene la misma naturaleza? No, porque en la tradición se está generando un acto donde hay 2 personas y hay uno que le está entregando algo a otro. ¿Y la posesión qué era? Y en la posición unilateral no existe la relación entre los dos, claro. ¿Qué es la posesión desde el punto de nosotros? ¿Qué es? Un hecho. Entonces, un hecho. Fíjense, Hecho y acto. Empieza, en este caso, una de las formas de que ese hecho empiece es a través de la tradición, que es un acto. Entonces, la posesión, se los digo porque después siempre se confunden entre posesión y no tienen en claro los conceptos. Entonces, cuando yo hablo de posesión, hablo de un hecho que comienza hoy, que es, no me acuerdo qué día es, bueno, 10 de septiembre, y se va a extender en el tiempo, ¿sí? Soy poseedor. Es como una película, yo siempre les digo, la posesión es como si fuera una película, transcurre. La tradición es el momento en el que el tradens entrega la cosa y el otro la recibe y se convierte en poseedor. Entonces es como si fuese una foto. Es una foto instantánea, son actos materiales de recepción y de entrega, con todos estos aditamentos, ¿no? Bilateralidad, licitud, real, voluntario, bla, bla, bla. Es un acto que se da en un momento, y a partir de este momento va a comenzar a girar la rueda del tiempo de la posesión. ¿Se entiende la relación entre posesión y tradición? Por eso decimos que la tradición es una forma de adquirir la posesión, porque es ese acto jurídico que se da acá, el 10, en el que el tradens le entrega B la cosa y B comienza a ser poseedor. Y B empieza a ser poseedor a partir de ahora y sigue. Foto, película. ¿Estamos? ¿Se entendió? Perfecto. Sí, se entendió. Es burdo el ejemplo, pero yo se los doy siempre porque me parece que les es claro. Bueno, a ver, esperen que acá me quedo sin machete, no tengo el PowerPoint. Bueno, a ver. Entonces, para que esa tradición se dé, debe haber actos materiales. Y este artículo diciéndome, fíjense, estos actos materiales no se suplen con relación a terceros por la mera declaración del que entrega de dar la cosa a quien la recibe o de esta de recibirla. Ahora les voy a explicar esto porque es importante que lo sepan. Acá el código me dice, se los voy a contar, debe haber actos materiales. Si no hay actos materiales, no hay tradición. Ergo, si no hay tradición, no hay posesión. ¿Sí? La posesión no cambia de... Si yo soy poseedor y digo, porque fíjense que dice, no se suple las declaraciones. Si yo soy poseedor y digo que le entregué la cosa A es poseedor, y dice, le entregué la cosa a B. Y B dice, sí, yo recibí la cosa, pero en realidad no hubo actos materiales de entrega, A sigue siendo el poseedor, y B nunca adquirió la posesión. ¿Se entiende? Fíjense, estos actos materiales no se suplen
con relación a terceros por las meras declaraciones del que entrega de darla a quien la recibe o de este de recibirla. ¿Qué quiere decir esto? Esto se da porque en el código anterior no quedaba claro, también se referían actos materiales, y había una frase que decía Vélez que exactamente rezaba así: los actos materiales no se pueden suplir por las declaraciones de las partes. ¿Saben cuál es la aplicación práctica de esta? Cuando fundamentalmente en la adquisición de inmuebles, en los contratos, en las escrituras traslativas de dominio. En las escrituras, nosotros los escribanos cuando redactamos, por ejemplo la escritura de venta, una de las cláusulas es que tal inmueble, B, A le paga tanto, $1000 que B recibe. C, A le hace tradición a B del inmueble. Entonces D y D dice, ahora soy poseedor, por tradición que me realizara A. Esas son meras declaraciones, porque yo las leo en el texto de la escritura. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahí la clave que sería cuando dice la que clave otorguen un poder de hecho sobre la cosa, lo que no se suple con relación a terceros por la mera declaración. Estaría diciendo que si A no le entrega un poder de hecho sobre la cosa, por más que el otro lo diga verbalmente, no existe. No te compliques. En este caso que yo estoy planteando ahora, comprador, vendedor. Comprador, vendedor le entrega los $100.000 al comprador. Le pagó el precio. Y entonces el comprador y el vendedor dice, y además le entrego el inmueble. Y el vendedor dice, sí, ahora soy poseedor, en realidad es un poquito más técnico, ¿no? Ahora soy poseedor porque me acaba de entregar el inmueble. Estas son meras declaraciones, porque yo las estoy leyendo en el texto escriturario. ¿Se entiende? Si ustedes son dueños de algún inmueble, lean la escritura y van a ver que dice que el vendedor le entregó la cosa antes de este acto y el comprador la recibió, entonces ahora es poseedor. Esas son declaraciones. Son meras declaraciones que están en el instrumento público. Esas declaraciones no suplen el acto material de entrega. ¿Qué quiere decir? Que si realmente el vendedor no le dio las llaves y el comprador no entró en la casa, no hay tradición. No hay tradición. Profe. Por eso es tan importante, por eso esto de los actos materiales que se lo digo. Acá el código dice, para que haya tradición tiene que haber actos materiales. Y a mí no me importa que las partes digan que yo se la entregué a la cosa y él la recibió. Esto es importante porque imagínense ustedes que cuando hay una venta, supónganse que hay acreedores del vendedor que quieren ir sobre la cosa. Entonces, quieren ir sobre la cosa y les interesa probar que todavía el dominio, o sea, el dueño de su deudor, no que la vendió. Y hay una escritura donde dice que su deudor vendió la cosa, que recibió un dinero y que le entregó la cosa al comprador. La realidad es que si no se la entregó, este acreedor puede probar que no hubo tradición. Y si no hubo tradición, el comprador no se transformó en poseedor, es decir, que todavía su deudor sigue siendo poseedor. ¿Me siguen en el razonamiento? Por eso, con Vélez se discutía, una cosa es que un acreedor pueda probar que todavía la posesión la tiene su deudor, y otra cosa es que discutan entre comprador y vendedor. ¿Sí? Si discuten entre comprador y vendedor, ahora está clarito, porque lo dice el código, que estas declaraciones no valen, pero frente a terceras, entre ellos valen. Si yo le vendo una cosa y digo en la escritura que le entregué el inmueble y el comprador dice que la recibió, yo no puedo ir a decirle al juez, no, yo no se la entregué, lo puse ahí, pero las meras declaraciones no valen. No, entre ustedes sí. Entre las partes, las meras declaraciones valen. Son como una confesión. Antes la doctrina decía,
son como una confesión. Entonces antes se discutía, y entre las partes es como si hubiera habido tradición o no, no. Entre las partes, hoy, desde el 2015, esas declaraciones que yo hago en la escritura tienen perfecta validez. No frente a terceros. Los terceros sí pueden probar que yo no le entregué el inmueble y que él no lo recibió. ¿Se entiende esto? ¿Seguro? De nuevo. Profe, ¿puede ser el ejemplo de una persona que, por ejemplo, tiene un inmueble y se lo vende a 4 personas distintas con distintos boletos y solamente a uno de ellos le hace la tradición? Bueno, a El que ver, tiene... primero, momento, ahí mezclaste cosas. Cuando yo vendo por boleto, una cosa es un boleto, para que se dé, a ver cómo te lo digo. Si yo le hago otra tradición a las declaraciones, el título es suficiente, cuando hablamos de inmuebles, el boleto de compraventa puede decir que es un precontrato, pero no es el título suficiente. El título suficiente es la escritura. La escritura. Gracias a Dios. Entonces, esa escritura es el modo, perdón, el título, ¿qué modo? El título. Además de ese título, yo tengo que probar que soy poseedor. ¿Sí? Además del título, tengo el modo, y que ahora estoy en posesión de la cosa. Si en ese título dice que yo recibí la cosa, que me la entregó el Señor, y que yo la recibí, porque yo la recibí, pero no la recibí, no soy poseedor con relación a terceros. Los terceros pueden probar. ¿Sí? Eso es un tema. Ahora, cuando vos firmas boletos de compraventa y le entregás la cosa a uno de los compradores por boleto, a uno solo de los compradores por boleto, va a tener no va a tener el título, pero sí va a tener la posesión. Le va a faltar el título, que es la escritura pública, el título suficiente. Exacto, claro. Sí, ahora lo recuerdo. Legítimo, como dice el código, pero sí va a ser poseedor. Lo que pasa es que lo que yo quiero decirte, que por ahí me enrosqué, o te enrosqué, es que no, sí. Cuando yo hablo, cuando acá el código habla, Vélez, iba a decir, Vélez habla de las meras declaraciones, se refiere a las declaraciones en el título suficiente, es decir, en la escritura pública. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe, sí, ahí lo enganché justo. ¿Qué pasa cuando tenemos un comprador con boleto y con posesión, y cuando hay una escritura pública, un titular, o sea, un adquirente por escritura pública que no tiene posesión, cuál es la que vale más? Esto lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora lo que tienen que saber es que para que haya posesión tiene que haber actos materiales. Es decir, tiene que haber recibido el poseedor la cosa, o recibido la cosa, o estar en posibilidad de recibirla. ¿Sí? Si es un inmueble, si le dan la llave y todavía no entró en el inmueble, igual es poseedor. ¿Estamos? Bueno, entonces, tradición. Actos materiales. Tengan en cuenta lo de las meras declaraciones y súmenle a un requisito fundamental para que haya adquisición de la posesión por tradición. ¿Qué es la posesión vacua? Vacua. Artículo 1926. Para adquirir por tradición la posesión o la tenencia, la cosa debe estar libre de toda relación excluyente y no debe mediar oposición alguna. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cosa no puede haber un contradictor. Para poder adquirir la posesión o la tenencia, no puede, la posesión debe estar vacua. ¿Saben lo que significa vacuo? Vacuo, vacío. Pero no es que no haya nadie en el inmueble, sino que no haya nadie que pretenda tener ese poder que se transmitió. ¿Qué quiere decir? Si yo entrego la cosa, ¿sí? Me desprendo de la posesión, vendo el inmueble, el comprador adquiere la posesión, pero hay un locatario en el inmueble, la posesión se da el requisito de vacuidad.
porque el locatario está como locatario. El tema es que haya un usurpador, por ejemplo. Si hay alguien que pretende el mismo derecho que yo, entonces ahí no tenemos la posesión vacua. Y tiene que haber un contradictor a ese derecho que se adquirió. ¿Se entiende esto? Son los dos elementos fundamentales para la adquisición de la posesión de forma bilateral, es decir, para que haya tradición. Por un lado, la realización de actos materiales, y por el otro lado, que no haya en la cosa un contradictor, que no tiene, es decir, fíjense que el código dice relación excluyente. No confundan esto o no lo asimilen a que haya alguien dentro del inmueble. Ese alguien que está en el inmueble, para que sea un contradictor, debe justamente querer tener el mismo derecho de que aquel que quiere adquirir la posesión. ¿Estamos? El ejemplo práctico es el del usurpador. Bueno, yo me olvidé de decirles que porque la tradición la vamos a volver a ver. Nos falta ver constituto posesorio, traditio brevimano, que yo creo, no sé por qué voy tan lento, pero ustedes. Voy muy bien. Es este modo de, bueno. Como la vamos a ver cuando veamos, cuando comenzamos a ver los derechos reales, también vamos a hablar de tradición. ¿Por qué? Porque la tradición, y ustedes la deben haber visto, ustedes vieron Civil 2, Civil 3, y ya deben haber escuchado este término de tradición. Porque hoy la vemos como un modo de adquirir, modo derivado de adquirir la posesión de la tenencia. Pero en obligaciones, cuando hablamos de obligaciones de dar, la tradición cumple un papel en ese caso. ¿Y cuál es? Es la forma de dar cumplimiento a las obligaciones de dar. ¿Cómo le doy yo cumplimiento? ¿Cómo cumplo con una obligación de dar? ¿Cómo se cumple? Yo estoy obligado a dar una cosa. ¿Cómo cumplo con esa obligación? A través de la entrega. Exactamente. A través de la tradición. Los contratos reales, ¿se acuerdan? El depósito. ¿Se acuerdan de los contratos reales que son aquellos que se perfeccionan con la entrega de la cosa? Hasta que no se entregue la cosa no hay contrato. Bueno, ¿cómo se perfeccionan? A través de la entrega. Fíjense que estamos en obligaciones, en contratos. Ahora vamos a posesión. Y después cuando veamos derechos reales, porque ahora estamos en posesión todavía, vamos a ver que es el modo de adquirir los derechos reales de la tradición. Tenemos el título suficiente y el modo suficiente. Y ahí la vamos a ver de nuevo, que es esta tradición que vimos nosotros, es igual, actos materiales, posesión vacua, pero se le va a sumar otros requisitos. Vamos a subir un escalón más y agregarle, o agregarle ingredientes a esta torta. Pero por ahora sepan, entonces, a ver, también es una forma de publicidad de los derechos reales. Para Vélez, ¿cómo se publicitaba la existencia de un derecho real? A través de la tradición, de la entrega. Bueno, hasta acá más o menos la vamos viendo. ¿Tienen alguna duda de esto que vimos? Resumiendo entonces, tienen que tener en claro qué es la posesión, cómo se adquiere, cuáles son los modos, es decir, unilateral o bilateralmente. Cuando hablamos de unilateralidad, hablamos de cosas que, cuando hablamos de unilateralidad o adquisición originaria, una sola voluntad, la de que adquiere la relación posesoria, y entonces ahí tenemos las cosas sin dueños, las cosas perdidas, las cosas del 1947. Y cuando hablamos de cosas poseídas, ahí nos vamos a los vicios de la posesión. ¿Sí? Y después cuando hablamos de adquisición bilateral, tenemos a este instituto que es la tradición. ¿Qué es la tradición? La conceptualización de la tradición. ¿Cuándo hay tradición? Que debe haber actos materiales. ¿Qué más? Que no es importante que tengan este paréntesis de qué es lo que pasa con las meras declaraciones entre las partes o con relación a terceros, y también es importante que sepan que se le suma el requisito de la posesión vacua. Y
Fíjense que ustedes tienen en el 1928 un artículo que nos habla, que enuncia algunos de los actos posesorios, que léanlo porque es importante para que les aclare. Fíjense, constituyen actos posesorios sobre la cosa, la cultura, la percepción de frutos. Todo esto demuestra, o sea, quien hace estos actos demuestra su intención de poseer, manifiesta su intención de poseer. Ya cuando veamos intervención del título, con más profundidad lo vamos a ver. Amojonamiento, impresión de signos materiales, mejoras, exclusión de terceros, ¿ven? Exclusión de terceros. Y en general, su apoderamiento por cualquier modo del que se obtenga. Todos estos son actos posesorios. Son actos que evidencian el ánimo de poseer. La semana que viene vamos a ver cuáles son las excepciones a la posesión, es decir, cuándo puedo adquirir la posesión o dejar de ser tenedor y pasar a ser poseedor, o dejar de poseer a nombre de A para poseer a nombre de B. Eso ya lo vamos a ver sin que haya actos materiales. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, ¿alguna duda? Profe, yo tengo una consulta. Y dos. Yo quería hacer una pregunta. Sí, hagan. Sí. Túrnense y vamos. Dale, si querés, preguntale. Bueno, yo decía, si yo tomo un terreno que está abandonado y yo tengo el corpus y el ánimo, digamos, la intención de poseer, pero no soy dueño, obviamente. El terreno lo adquiero a través de prescripción adquisitiva, usucapión. Pero en este caso, yo tengo la posesión del terreno, pero no tengo el dominio, que es como el derecho real más fuerte, ¿puede ser? A ver, vamos a empezar. Si yo, a ver, los inmuebles siempre tienen dueño. A partir de esa base. Los inmuebles siempre tienen dueño. No hay inmuebles que no tengan dueño. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí. Los inmuebles siempre tienen dueño. O son de los sujetos privados, digámoslo así, no es el término, o son del dominio público. El Estado. Yo abandono un inmueble y lo abandono, lo adquiere el Estado. ¿Estamos? No hay inmuebles que no tengan Claro, dueño. sí. Pasamos Gracias. es una aclaración que hago. Ahora, bien, vamos al ejemplo. Si yo ingreso en un lote, me dijiste, ¿no? Un lote. ¿Un lote de terreno? O un inmueble, no me acuerdo si era lote o no importa. No importa. Sí, un lote. La posesión Un lote abandonado. Abandonado. ¿O no? Puede ser que no esté abandonado. Puede ser que el dueño esté, no sé, en Buenos Aires y hace 15 años que no viene. Puede ser que no venga hace 30. ¿Eh? El dominio es un derecho real, ya lo vamos a ver después, que no se pierde por el no uso. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un lote de terreno en Jujuy y no voy durante 40 años, el lote sigue siendo mío, no perdí el dominio. Si tengo título y modo, ¿no? Tengo la escritura, ¿me siguen hasta ahí? El dominio no se pierde por el no uso. ¿Qué es lo que pasa? No se va a perder por el no uso. Estamos adelantando un tema que lo vamos a ver más adelante, pero viene al caso. No se pierde porque yo no vaya al terreno, no tome mate, no lo alambre, no lo cultive, puede tener los pastizales más grandes, puede haber lo que se te ocurra, pero voy a seguir siendo la titular de dominio. Ahora bien, si vos vas a ese terreno, que está en Jujuy, y lo empezás a ejercer actos del 1928, como leímos recién, lo cultivás, lo mensurás, llevas al agrimensor, edificás una casa. ¿Estás haciendo qué tipo de actos? Posesorios. Actos
actos posesorios. Sí, tal cual. Entonces, si vos haces esos actos, ejercés, mejor dicho, esos actos posesorios durante 20 años, y yo, como estoy acá, ni me interesa, ni me enteré durante 20 años que hay alguien que está ejerciendo actos posesorios, vos tenés la posesión. ¿Sos poseedor? Pregunta. Sí, porque después de determinado tiempo lo No, adquiero no. Pregunta. por ¿Sos prescripción, ¿no? poseedor? Tiene animus y tiene corpus, entonces tiene posesión. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el primer momento que inicia los actos posesorios. Terreno. Desde que te metiste al terreno sos poseedor. ¿Sí? Te digo porque lo acabamos de ver 2 horas. Bueno, entonces, la posesión vos la adquiriste porque, en forma originaria, porque te metiste en el terreno y empezaste a ejercer actos posesorios. Yo no hice ningún acto, no interrumpí nada, y pasa un año, pasan 2, pasan 3, pasan 4. Si en el 5.º año yo voy a Jujuy y te saco, en realidad no te puedo sacar manos militares, sino que tengo por mano propia, sino que tengo que ir al juez y decirle, señor juez, ese terreno es mío, bueno, ejercer una acción, ¿no? Bueno, ahí veremos qué pasa. Ahora, si pasa un año, 2, 3, 4, 5, 6, y pasan 15, vos seguís siendo poseedor, vos hace 15 años que sos poseedor. Te faltan 5 años para poder ser titular de dominio. Entonces, Claro, eso decía yo, que al plazo del tiempo lo adquiero por usucapión. pero adquirís otra cosa, adquirís el dominio, el ¿Está derecho bien? real. La posesión vos la tenés desde el momento en que tenés el corpus y el ánimo. Es decir, en el momento que te pusiste, te plantaste en el terreno, lo alambraste, lo cercaste, lo empezaste, no sé, lo que se te ocurra. Ya empezás a ser poseedor. Porque ¿qué dijimos? Que la posesión es un hecho que se da en el tiempo. Entonces, Claro, con la calidad de corpus y animus ya soy cual. poseedor. ¿Qué tipo de Y poseedor? adquiero el dominio con la prescripción adquisitiva. Ojo, sos un poseedor clandestino, porque yo Claro. ni sé, no me llamaste y me dice, mire, estoy poseyendo su terreno, ¿eh? No, sos clandestino. ¿Se entiende? Yo no me ¿Y enteré. cómo, Sí, y muchas cómo gracias. prueba él después? Tuvo 20 años A poseyendo el través lugar. de justamente de los actos posesorios. El señor Exacto. alambró, saca una foto que alambró, compra los ladrillos, le pide la boleta al señor, se saca una foto verificando, paga los impuestos, paga la ¿Poner un arbolito? luz, Eso dice mucho. hace una pileta de natación, ¿sí? Durante 20 años tiene que efectuar actos posesorios, por supuesto que será cuestión de prueba. Entonces va, hace un plano, que se llama plano de mensura para usucapir, y va, y a los 20 años va al juez y le dice, señor juez, yo poseo desde hace 20 años, soy poseedor desde hace 20 años. Ahora quiero que usted me diga que además de poseedor, soy titular de dominio por usucapión. ¿Se entendió esto? ¿Contestó tu pregunta? No confundan. Sí, perfecto. No confundan ser poseedor con ser titular de dominio. Yo poseedor sin ser el titular del derecho real de dominio. Acuérdense que si yo me robo el terreno, si me meto y lo saco a piñas al dueño del terreno, soy poseedor. Y si junto 20 años recién de ser titular de dominio, sin que el titular de dominio ejerza ninguna acción. ¿Se entendió la pregunta? La digo la contestación. ¿Según sí o no? Bueno, Sí, sí, muchas gracias. alguien más me quería preguntar algo. Habló usted 2 veces de intervención. ¿Qué sería? Interversión. Intervertir el título. Interversión. Sí. ¿Qué sería? Ah, bueno, eso te lo adelanto. Después lo vamos a ver con detenimiento. Eso es cuando vos cambiás tu relación posesoria. Es decir, dejás de ser poseedor y pasás a ser tenedor, o dejás de ser tenedor para pasar a ser poseedor. Intervertir el título es cuando se modifica esa relación.
pero no por un contrato con otro, con el titular de un... Bueno, ya lo vamos a ver, porque hay intervención unilateral, pero eso lo vamos a ver. Intervertir el título significa, para que te quede clarito, cambiar el título de tu relación posesoria. ¿Mm? Pero tiene que ver con el traditio brevi manu y eso no. Sí, tiene que ver, esa es una forma de intervenir. Ah, Eso es la semana que viene. perfecto. En principio, el traditio brevi manu y el constituto posesorio son formas en las que yo paso de soy poseedor y dejo de ser poseedor y paso a ser tenedor, pero sin actos materiales. Acuérdense, a ver, llévense esto, para que haya adquisición de la posesión en forma bilateral tiene que haber tradición, y para que haya tradición tiene que haber actos materiales, siempre, salvo en dos casos. Traditio brevi manu y constituto posesorio, que lo vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Si quieren ir leyéndolo, bárbaro. Y si quieren leer la intervención del título, léanlo para ir adelantando. No sé si se los tengo que dar yo, pero lo van a ver. Y lo vemos la semana que viene. ¿Qué más? ¿Quedé muda? ¿Quedaron mudos? ¿Hay alguien ahí todavía? Todo perfecto. Bueno, Sí, profe, gracias. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes, gracias. No, profe, Gracias. buenas noches, gracias. Junten dudas y las vemos todas el martes. Perfecto. Adiós. Gracias, profe. Chau, chau.